Deseo agradecer a quienes año a año tienen por misión propiciar este tincunaco, estos encuentros académicos que fraternizan a nuestros dos países, Argentina y Perú. Así que muchísimas gracias. Y vamos a ir viendo en este mundo de la noche en el que pretendo sumergirlos, ¿cuál ha sido nuestro lugar puntual de investigación? En este caso, como estamos viendo, el etnoterritorio del monte. Yo hablo precisamente en otros estudios que he hecho publicados de una religión del monte que he observado a través de los años. Ese monte de Santiago del Estero que involucra la Mesopotamia comprendida por esa diagonal fluvial que es el río Dulce y el río Salado, y donde por supuesto se habla el quichua santiagueño junto con el castellano. ¿Cuáles han sido las fuentes en las que me he basado y que me han nutrido para llevar adelante esta ontología de las horas nocturnas? Por un lado, el repositorio que involucra la encuesta folclórica docente que se hizo en 1921, por lo tanto el año pasado se cumplieron los primeros 100 años de este maravilloso archivo documental que está en el Instituto Nacional de Antropología, y por otro lado, las comunidades nativas etnografiadas a lo largo del tiempo, ¿no? que he ido haciendo. ¿Cuál ha sido el objetivo de este estudio de la noche? Fundamentalmente tener una mirada que tenga que ver justamente con la posibilidad de realizar una interpretación, una exégesis de la nocturnidad, como nos diría el antropólogo francés Jacques Caligné, que ha sido realmente una consulta permanente en este tema. Y si hablamos de la nocturnidad, es preciso que abunde justamente en los ejes que fui tomando. Por un lado, como estamos viendo, la percepción que hay acerca de la noche en el monte, y en este caso tomando a David Le Breton, sabemos que la noche configura un tiempo liminal con profusión de ontologías depredadoras, es decir, entidades anímicas poderosas, presencias inquietantes y carnalidades metamórficas. Entre tan diversas metáforas inspiradas por esas horas nocturnas en el arte literario, Dante escribirá al respecto en el infierno, donde el aire es fragor, la luz ausencia. Nada más sugestivo para sumergirnos en la noche. Pero mientras que en otros contextos culturales los momentos nocturnos del dictémero están ceñidos por el silencio, en el etnoterritorio del monte los signos auditivos se muestran vigorosos. Como si se tratase de un nuevo universo que despierta esas horas, la vida adquiere para las personas resonancias inquietantes. Desde el impacto estridente del canto de miles de coyullos que vibran al unísono, los sones seductores que provienen de aquellos sitios que señalan la presencia de salamancas, hasta las aves agoreras que emiten perturbadores ecos. El aire condensa esta dimensión polifónica. Durante la noche se visibilizan noctívagas figuras corpóreas, efectos lumínicos inusitados y seres de naturaleza espectral. Estos depredadores de la noche agitan los ánimos de quienes se convierten en involuntarios testigos de su fortuita aparición. Su carácter ontológico es de índole paranormal, y allí radica precisamente el tabú que recae sobre las reglas de interacción que suscitan. De acuerdo a esas fronteras difusas y permeables entre nosotros como vivientes y los difuntos como los otros, se establecen áreas intermedias. En esos márgenes, el muerto, por ejemplo, simboliza un ser próximo que logra territorializarse de este lado del mundo, sembrando aprensión, especialmente en estas horas. En cuanto a la dimensión performática, siguiendo a Turner, serán los rituales protectivos quienes resguarden de los contactos peligrosos a los que nos expone la noche. Representa una ontología singular, encarnada por las entidades anímicas
metasensibles y poderosas. Gallieni observa entre los otomíes que estas presencias actúan como depredadores nocturnos, causando espanto, alternando las acciones cotidianas. Es el caso en el monte del alma mula, de la telecita, el runuturunco, el cacuy, el toro supay, la mayupmaman, el crespín, la humita y la salamanca. La noche es también el ámbito privilegiado donde se manifiesta el lenguaje onírico. Es una suerte de piel que cae con su manto oscuro, envolviendo todo a su paso, con una compleja densidad de sentidos. Se infiltran en la atmósfera nocturna indefectibles condiciones ópticas, olfativas, táctiles, auditivas, y hasta las que tienen su origen en el sabor que provocan estas horas sin sol. Aunque estas materialidades propias de la noche puedan exhibirse con rasgos fenotípicos humanos, las diversas descripciones destacan particularidades percibidas como escalofriantes, que son prueba irrefutable de su singular condición. Se les asigna un verdadero repertorio de recursos, entre los que se dispondrán, por ejemplo, de la facultad de comunicar sus intenciones mediante la palabra y la escritura. Tendrán la potestad de expresarse mediante los sueños y comparecerán cuando las sombras de la noche los protejan encubriendo su verdadera identidad. Dispuestos de potencia, agentes del ámbito de lo sagrado, podrán infligir males y hasta matar. Asimismo, se reconoce su actitud dirigida a provocar alteraciones efectivas en el entorno. En consecuencia, ejercen su dominio sobre las fuerzas naturales, pudiendo torcerlas en su beneficio. Logran cubrir en poco tiempo grandes distancias y tienen la facultad para metamorfosearse. Asimismo, acceden a mayores atributos sorprendentes, mover y manipular objetos, consiguiendo animar materia inerme, y también se les reconoce la competencia para dominar la luz. Esta última aptitud los habilita para proyectar imágenes que mueven engaño o que son inexistentes. Sintetizando, las mencionadas entidades de naturaleza extraordinaria cuentan con el talento para adquirir distintas estrategias en sus apariciones, adscriptas a afiliaciones que sobresaltan a los sujetos que deben interactuar con ellas. Los convido nuevamente a que disfruten con las voces de la encuesta donde se consustancian las especulaciones recién compartidas. Antonia Montañez de Jiménez, en Puerta de las Piedras, nos relata sobre los espantos. En un camino que viene del Cerro Rico a este punto, espanta una viuda, mujer vestida de negro, que sale al encuentro de todo aquel que a medianoche se atreve a pasar por ese camino. Es el alma de una mujer que la mató el marido y que desde la otra vida odia a los hombres y por eso sale al encuentro de todo el que se atreva a pasar por ese sitio en donde su alma ha fijado residencia. No se pueden encontrar huellas de su presencia, ninguna otra huella, porque las almas de la otra vida no dejan rastro. Respecto de las reglas proxémicas a las que se refiere Edward Hall, para eludir su agencia es preciso resguardarse en la protección del núcleo habitacional doméstico. Esto implica evitar deambular por esos lugares a esas horas consideradas nefastas. Y si nos referimos a la multivocalidad de los presagios nocturnos que en otros trabajos justamente desarrollo, podemos decir que los muertos encarnan una categoría de alteridad, siendo esos otros entre nosotros quienes se manifiestan e interactúan con mayor frecuencia de noche. En cuanto a los enseres de labranza, aperos y herramientas del difunto, me decían en Pozo Mocito que deben relocalizarse. Hay que moverlas todas, porque si no, anda de noche, buscando sus cosas. Claro, el que puso un clavito, un alambrecito, todo hay que sacar, todo lo que él puso. En relación a la noche y la ritualidad fúnebre se destacan las alumbradas el 2 de noviembre y sus signos sonoros. A propósito, me confesaba un interlocutor en Calo. Nosotros lo llamamos silbidos. Vendría a ser como que el alma anda rondando. Para las alumbradas se escuchan mucho, principalmente en los caminos. O cuando estás así, cuando estamos afuera, se escuchan a cada rato. Solo de noche.
Dicen que ese silbido es un alma. Dicen que si uno le contesta no los deja dormir. Dice, según las personas mayores. Todas las noches aparece un silbido así. Un flash, decimos. Es un silbido y la gente queda con eso, que para la época de las alumbradas vienen los silbidos. Son muy finitos. Cuando sientes ese silbido, se te eriza el cuerpo. Existe en este tiempo una doble territorialización, la de las almas que retornan a sus espacios domésticos y la de los inmigrantes que residen fuera del área de la superficie provincial. A estos últimos los moviliza la exigencia de regresar, respondiendo al mandato cultural dirigido a ritualizar a los que ya dejaron esta vida en el ámbito de los cementerios del monte. Lo que resulta particularmente llamativo para quien reside fuera de este contexto es que transcurren toda la noche, en proximidad de las tumbas, iluminándolas exclusivamente con la luz de velas. Alcira de López relata en Colonia Dora que para el Día de Difuntos acostumbran en ciertos lugares poner una mesa preparada con la cantidad de cubiertos igual al número de muertos que haya en la familia, dejando en la mesa los manjares preparados, pavos asados, empanadas, etc., para que aquellos se sirvan durante toda la noche. Las puertas del comedor permanecen cerradas hasta la mañana siguiente, en que los miembros sobrevivientes se sirven lo que queda del festín. Llegamos a la Salamanca. Representa ese etnoterritorio de carácter hierofánico donde mora el diablo, y al decir de Judith Farberman, responde un discurso demonológico mestizo. En estos lugares tienen que penetrar las personas de mucho coraje que deseen adquirir un don en grado de excelencia. Al ingresar deben sortear varias instancias, como abjurar de imágenes que representan a Cristo y a la Virgen y soportar el contacto con animales repugnantes. La persona que entra tiene que soportar sin miedo todo esto. Si se asusta, queda en una oscuridad. La matan. Me decían en Loreto, así, los hermanos de ese hombre, todos eran músicos. Nadie sabe cómo han aprendido. Tocaban bandoneón, guitarra, violín, el instrumento que le dé. Tenían un sótano que nadie conocía, nada más que él. Ahí decían que había Salamanca. Llegaba a cierta hora de la noche y la gente empezaba a oír por los ruidos que se escuchaban. Eran ladrillazos que caían arriba del techo. El de noche dice que entraban. Él entraba en una pieza a tocar la música, y el que quería entrar tenía que avisarle a él que quería aprender. Y eso yo lo cuento por cosas que yo he escuchado. Y dice que bueno, que iba a la noche el que quería aprender a tocar guitarra, y bueno, iba. A la noche estaba él en la pieza e iba y se sentaba. Y bueno, ya empezaban a aparecer arañas, por allá apareció una víbora, pero no era de tener miedo, porque eso era común. Y bueno, si quiere tocar la guitarra, aprende a tocar la guitarra, porque el viejo era músico de lo que sea. Dolores de Juárez, docente de la Escuela de Pozo Ciego, refiere en 1921 este relato escuchado por una viejita de nombre Manuela Dorado. Creen que en los desiertos más espesos, en las playas de los ríos hay sitios ocupados por diablos. Le llaman la Salamanca. Dicen que cuando la noche se encuentra serena, sienten el ruido del bombo y toda clase de instrumentos musicales. ¿Cuáles son los momentos recomendados para asistir a la Salamanca? En este aspecto los legajos reflejan en una elevada proporción el horario nocturno como el más propicio. Lo confirmo a través de dos testimonios. Uno, la fiesta de la Salamanca son los jueves y viernes por la noche. Y el otro, que es de Aurora, de Escalada, de Nueva Francia, que dice: afirman que hablan a menudo de la Salamanca y cuentan que a altas horas de la noche alcanzan a percibirse rumores cercanos de baile, músicas, castañetes, golpeteos de mano. Y acá vemos un relato con un precioso dibujo realizado por un niño del monte, referido justamente al cacún, a esta ave que tiene hábitos nocturnos
y que entraña una leyenda que los invito a que puedan luego leer. Mientras la noche envolvía al monte con su manto de negrura, ella se convirtió en pájaro que vive llamando a su hermano. Y así cuentan justamente, entre otros detalles, sobre el capú. Y también la salamanca, y el alma mula, por supuesto, como están viendo, con ese maravilloso dibujo de la creatividad, fruto de la creatividad de otro niño. El alma mula es muy peligrosa, dicen, ya que puede matar a patadas a quien encuentre en la harta noche cerrada. Se dice que ella vaga por las noches en las espesas de los montes, largando fuego por los ojos y la boca. Su creencia implica la sanción ante relaciones no consensuadas socialmente y la conversión de la mujer transgresora en una mula errante. Escuchemos ahora los funestos augurios nocturnos de la voz del maestro Bonifacio Zanoni de Tacoisla. Cuando la mula buja, es decir, hace ruido con las narices espantadas, y se espanta, de seguro morirá su dueño o persona que mucho lo ha manejado. Y es porque la mula es un animal condenado. No es como el buey y la oveja, y por eso Dios le hace ver y oír cuando se le arriman las almas y cuando un cristiano está cerca de morir. Anda por donde sabe ir. Ve sus cosas y arregla. Y la mula, cuando siente el tropel que se le arrima o ve, comienza a bujar y a espantarse. Igual cuando de noche va caminando y de lo bien que va, no quiere pasar por alguna encrucijada y se da vuelta bujando y asustada. No hay que exigirle que pase porque es malo. La mula debe haber visto algún alma condenada y por eso no quiere seguir. ¿No has oído decir vos que siempre sale el diablo ensillando una mula negra? Otra docente respondió también a la encuesta en Majadas, Delia Ferreira Lugones, y refleja que la mula cuando relincha de noche anuncia la muerte de un hombre en la vecindad. Y fíjense ustedes que dentro de otras voces oraculares que dicen que cuando la medianoche canta un solo gallo y no le contestan los demás, es Tapia. Alguno de la población va a morir. En este tipo de sociedades no existen prácticamente fronteras que separen hombre, cuerpo, naturaleza, persona, constituyendo un complejo de representaciones con una dialéctica indiferenciada y una entidad genérica, la cual se torna permeable en los discursos. Existe un imaginario que promueve una actitud dialógica de estos actores sociales con su hábito circundante, donde se construyen lazos tan estrechos entre unos y otros que todo lo que acontezca los afectará recíprocamente. No debemos soslayar que allí han fijado su residencia entidades tutelares potentes y cuyo contacto entraña riesgo. Como efecto plausible, los mínimos indicios que den cuenta de sucesos extraños en el entorno pueden transformarse en pruebas incontrastables del destino que aguardará. Ahora bien, es atinente a preguntarse acerca de cómo funciona la dinámica de este lenguaje profético. Eliade, al explorar el significado del tabú, destacará que existen determinados objetos, personas o lugares portadores de una condición ontológica especial y poderosa. Por ende, la proxémica con los mismos debe responder a normas específicas y reguladas para evitar padecer las consecuencias. La forma de interactuar con los difuntos responde, por ejemplo, a este paradigma. Ha constituido una importante contribución en este aspecto el marco teórico de Mary Douglas, en especial cuando se refiere al binomio modelado por la contaminación y el tabú. Los eventos percibidos como extraños, la emergencia de seres fuera de sus territorios habituales, que presentan anomalías y comportamientos diferentes, escapan de la normativa, convirtiéndose en impuros y provocando temor. Esta actitud es signo de la habilidad que entrañan para actuar como mensajeros potentes. En sintonía con esta concepción cobra trascendencia la voz local Tapia. Bajo este término se incluye a lo que se pondera como portador de mal agüero, dejando expuesta la señal de una muerte inminente. Se reconocen como tapia a los animales del monte que dejan sus territorios habituales
y deambulan en las proximidades de una vivienda, así como cadáveres que ejercen capacidad para moverse y voluntad para actuar, violando su natural condición. Pueden identificarse como tapia también ciertos fenómenos atmosféricos, vientos, rayos, truenos, señales acústicas como crujidos, ruidos insólitos, silbidos. Asimismo, se toman en cuenta las evidencias inherentes a lo fisiológico, que es el caso de la polisemia que atañe al cuerpo del difunto. Existe un viento de velorio, portador de funestos presagios, que sopla en horas crepusculares cuando las tinieblas nocturnas van sentando sus reales. Esto nos decía en 1921 Clara Sarazaga, maestra en Santa Rosa del Monte. De improviso se sintió, a pesar de la serenidad de la tarde, un airecito insólito que pasó como un remolino suave, sin rozar la tierra. En ese instante las gallinas comenzaron a llorar y cacarear como asustadas, queriendo bajarse del árbol donde dormía. «Qué raro esto», le dije a los circundantes en momentos en que notaba en todos ellos un semblante derivado por el pánico que me extrañó más todavía. «Señora», me dijeron, «¿no sabe usted lo que significa ese vientito y por qué se asustan las gallinas?» «Se habrán asustado del viento», respondíles. «No, señora. En este momento acaba de morir algún vecino y debe de ser muy conocido, pariente o amigo de esta casa, porque el alma ha venido a despedirse. Las gallinas no lloran ni se asustan de balde». Había pasado como media hora olvidados de este incidente. Estábamos hablando de otros asuntos cuando llega un exalumno de la escuela y después de darme las buenas noches, me dice con la voz entrecortada por los sollozos: «Mi tata le hace avisar, señora, que Segundo acaba de morir». Segundo era alumno de la escuela de 12 años de edad. Esa tarde le había volteado un caballo y pisoteado en el estómago y moría a las 2 horas víctima de este accidente. Otro relato, el de Aristóbulo Bustos Navarro, maestro del Lescano, cita que cuando las gallinas durante la noche se asustan y lloran, anda el alma de algún amigo que está en agonía. O como transcribe María Abregu Sánchez, que dice que si a la sombra de la noche la hacienda huyera asustada, es segura la próxima muerte del propietario. Y para terminar, hilando algunas reflexiones. La nocturnidad es habitada por entidades metasensibles y carnalidades potentes, que son percibidas en su agencia depredadora sobre los actores sociales del monte santiagueño. Los resultados alcanzados en este estudio pretenden promover un canal de diálogo fecundo, identitario y multiplicador entre los docentes etnógrafos de hace un siglo atrás y los actuales nativos. Muchísimas gracias.